Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el líder invitado es el señor Bruno De Felipe, miembro del directorio de la Asociación de Emprendedores del Paraguay, ASEPI. Con él vamos a conversar acerca del apasionante mundo de los emprendedores y las emprendedoras y su rol clave en la economía y en la sociedad. Como siempre, empezamos agradeciendo a las empresas que auspician Líderes: Banco GNB Paraguay, Aseguradora Yacyretá, Sentite Protegido, Dermagloss para que tu piel muestre lo mejor de vos y Megalabs, comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de los auspiciantes, conversamos con el señor Bruno De Felipe aquí en Líderes, desde los estudios de Canal Pro. ¿Alguna vez te preguntaste todo lo que puede caber en algo tan pequeño? Esa pequeña taza de café que se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. El pasto verde y fresco que se convirtió en el lugar favorito de ellos. Ese auto, alguna vez de juguete, que se convirtió en una realidad 20 años más tarde. Esa fotografía que se convirtió en el recuerdo de una de las mejores aventuras. Seguí viendo cómo lo pequeño se convierte en grande. Contactá con un asesor al 617-8000. Aseguradora Yacyretá. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día, la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclín e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50. Llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciruelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciruelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas tus articulaciones. Con Finartrit Advance, nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del señor Bruno De Felipe. Buenas noches, Bruno. Muy buenas noches. Gracias por la invitación y feliz de estar acá contigo para compartir hoy. Gracias por acompañarnos, Bruno. Bruno, sos miembro, integrás el directorio de la ASEPI, Asociación de Emprendedores del Paraguay. ¿Qué es la ASEPI y qué hace la ASEPI? Bueno, la ASEPI es una asociación que empezó ya en Paraguay hace más de 2 años. En ese tiempo nosotros iniciamos esto con un grupo de 50 emprendedores que decidimos que teníamos que fundar ASEPI en Paraguay para que los emprendedores tengamos una voz y podamos estar sentados en la mesa para tener una voz a la hora de discutir las políticas públicas necesarias para que sea más fácil emprender en Paraguay. Nos parece que eso es súper importante y que es una de las... puede ser uno de los motores de desarrollo de un país, el emprendimiento. De hecho, esto lo han hecho asimismo en Chile, en Argentina, en Brasil, en México. La ASEPI forma parte de la Asociación Latinoamericana de Emprendimientos, la ACELA, y somos más de 150.000 asociados en toda Latinoamérica. ¿Y en Paraguay? En Paraguay estamos llegando a los 4.000 asociados, que es un número muy significativo porque somos asociados de los 17 departamentos, literalmente, y de todos los sectores de la economía prácticamente. Sobre todo, obviamente, servicios, también hay gente de comercio,
gente de eventos, pero en general están todos los sectores representados porque los emprendedores no tienen un solo sector, sino que son transversales a todos los sectores. Exactamente. ¿Y quién puede asociarse a la Asociación de Emprendedores? Nuestro único requisito es que el emprendedor tenga un RUC, con eso es suficiente para asociarse. Okay. Y si no tiene RUC, puede quedar en una categoría que es socio pendiente. Y nosotros tratamos de ayudarle a formalizarse y a lograr obtener su RUC como primer paso de formalización y también como para ser parte de la ACEPI. Y lo interesante y lo innovador por ahí de ACEPI es que es gratis ser socio. Uno puede asociarse sin costo y después, si uno quiere, tener algunos servicios adicionales, sí pedimos que se pague una membresía para los socios Plus, que serían el único tipo de socio que paga, pero la mayoría no paga y la idea es brindarle servicios a los emprendedores y sobre todo dar a conocer que existe este sector enorme de la economía paraguaya. Ok. Bruno, dijiste recién, nuestro principal propósito es darle voz al sector de los emprendedores para interactuar con el gobierno a la hora de definir políticas públicas y que existamos a la hora de definir eso. Ahora, un emprendedor o alguien que quiere convertirse en emprendedor, ¿encuentra también en la asociación capacitación con respecto a cuáles son los pasos que tiene que seguir para poder desarrollarse como emprendedor? Bueno, sí, nosotros tenemos algunos programas donde ayudamos a los emprendedores que ya tienen un proyecto o que quieren iniciar a conocer más sobre el mundo del emprendimiento, sobre cuáles son los pasos que se tienen que dar, sobre cuáles son las cuestiones que hay que atender en primera instancia. Exactamente. Pero además hacemos mucho trabajo en colaboración con otras organizaciones, porque realmente el promover al emprendimiento no depende de una sola organización y depende más bien de construir un ecosistema de organizaciones, de políticas públicas, de individuos, de empresas que se reúnen alrededor de hacer que sea más fácil emprender. Correcto. Y ese es el trabajo que ACEPI hace el día de hoy. Perfecto. Yo quiero que más adelante hablemos acerca de ese ecosistema y que vos me des tu evaluación respecto a en qué cosas dentro de ese ecosistema paraguayo pro emprendedurismo estamos bien y en qué otras cosas venimos un poco flojos. Pero antes de eso, Bruno, me gustaría que me definas qué es ser emprendedor. Y la verdad que esa es una definición que en Paraguay por ahí todavía genera mucha confusión, pero básicamente el emprendedor es un individuo que tiene ese arranque y que tiene sobre todo esa, digamos, la garra guaraní para hacer realidad un proyecto, para hacer realidad un negocio, un emprendimiento en cualquier sector. Y yo digo, empieza todo ahí y no hay que olvidarse que las empresas todas empezaron con ese emprendedor, con ese elemento de alguna forma disruptivo. Esa persona que dice, no, sabes que yo creo que yo puedo hacer este producto mejor que la competencia y voy a salir a demostrar que es así y voy a salir a pelear por el mercado y voy a conseguir todos los recursos necesarios para hacer eso realidad. Y ese espíritu es el que nosotros creemos que es el motor de cualquier economía. Correctísimo. ¿Cuáles son, no sé si son 3, 4, los factores clave que un emprendedor no puede descuidar si es que pretende que su emprendimiento no muera en los siguientes 2 o 3 años? Bueno, opiniones personales, porque hay realmente hay muchos caminos que por ahí se evalúan, pero pienso que uno no puede emprender sin tener un control absoluto de su flujo de caja. Y yo creo que ahí es una de las grandes debilidades de nuestro país. Muchos emprendedores no conocen cómo armar un flujo de caja. Muchos emprendedores todavía no tienen la herramienta de la educación financiera necesaria para que eso esté disponible. Pero el flujo de caja depende de que vos vendas todos los días. Y eso yo creo que también es otro de los elementos claves. O sea, hay que salir a la calle, hay que estar vendiendo. Y esa es la prioridad número 1. Y por supuesto que para poder vender uno tiene que tener una propuesta de valor muy clara. Y ahí es donde uno tiene que encontrar la forma de diferenciarse de los competidores. Y yo creo que también a veces el error muchas veces que se comete es que no se trabaja suficiente en profundizar esa propuesta de valor y en profundizar esos diferenciales. Pero digamos que el oxígeno es la venta
Y el flujo de caja es la forma de que uno administra ese oxígeno, y creo que ahí está el secreto de cualquier emprendimiento. ¿Es necesario para hablar o para convertirme en un emprendedor que yo sea alguien que tenga un capital ahorrado o un dinero que me apalanque en mi proyecto? Y hay de todo, depende del proyecto. Hay proyectos que son intensivos en capital. Si yo quiero ser un desarrollador inmobiliario y mañana construir edificios, probablemente tenga que tener algo de patrimonio para poder entrar en ese negocio. Correcto. A veces eso se suplanta con experiencia y con capacidad técnica. Por ejemplo, desarrolladores jóvenes que no tienen tanto patrimonio, pero que consiguen hacer un contrato con el dueño de la tierra y así entonces empezar el proyecto. Pero ese es un proyecto que generalmente tiene aspectos de intensivo en capital. Los que son servicios generalmente son menos intensivos en capital, tienen menores barreras de entrada, y ahí es donde uno ve entonces muchos actores que van entrando, por ejemplo, al mundo del marketing digital, al mundo de la gastronomía, al mundo de distintos aspectos, distintos sectores, perdón, Okay. que son menos intensivos en capital. Yo diría que obviamente es más fácil si uno tiene recursos disponibles, pero no debería ser un impedimento para empezar, no tener un gran colchón económico, digamos. Ahí, en nuestro país, el financiamiento es muy complicado para una empresa que está empezando, para una pyme o una mipyme, un emprendedor que está arrancando con una idea. En todos lados, en realidad, es difícil conseguir capital cuando uno todavía no tiene un historial. Exactamente. Y ahí es donde entran las soluciones del Estado, como por ejemplo los fondos de garantía, Okay. que son básicamente codeudores solidarios que te permiten como emprendedor que un banco, una financiera, pueda prestarte dinero a pesar de que no tenés un historial. Y eso es algo que todavía está en pañales en Paraguay ahora, en el marco del COVID-19. Okay. Sale a luz el FOGAPI, que ya existía desde el 2016, y ahí empezamos a ver lo útil que puede ser una herramienta como FOGAPI más allá de la pandemia. ¿Es correcto asociar emprendedores con talento joven? ¿Es correcto que yo asocie juventud con emprendedurismo? Y es la asociación natural que hacemos porque generalmente vemos más emprendedores jóvenes, digamos, pero yo no haría yo no limitaría a juventud el emprendedor, porque de hecho hay estudios en Estados Unidos y en Israel y en otros países donde hay muchos estudios sobre el emprendimiento que hablan que los emprendedores más exitosos son ya los de 40, 50, incluso gente que ya tiene más experiencia, ¿verdad? Entonces, a ver, eso no quita de que un emprendedor joven pueda ser exitoso y uno mayor pueda fracasar, ¿verdad? No Correcto. es un indicador de éxito garantizado, pero para mí está bueno pensar en el emprendedor como alguien de cualquier edad. Y de hecho, hay personas que son grandes empresarios en nuestro país, como Rubén Mujica, que se definen como emprendedor. Él se define como un emprendedor porque el emprendedor en realidad lo que hace es estar todo el tiempo tratando de romper el status quo del mercado, el status quo de la sociedad. Entonces, para eso no hay edad. Correctísimo, correcto. Bruno, ¿crees que teniendo Paraguay el famoso bono demográfico es un factor positivo para alentar el emprendedurismo en el país, o finalmente ese factor positivo queda neutralizado por la desigualdad que tenemos en el país para acceder a una capacitación, una educación de calidad? Esa es una muy buena pregunta, y justamente hay un estudio internacional que se llama Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, Okay. que se hizo por primera vez en Paraguay el año pasado, y ya tenemos un primer diagnóstico de Paraguay, digamos. Esto se hace a nivel internacional. A nivel internacional, entonces te permite compararte con otros países. Rankea. Y el ranking no es tan evidente, pero sí te permite compararte en distintas dimensiones con otros países. Y lo que te quería decir sobre eso es que existen dos tipos de emprendedores: el emprendedor por necesidad y el emprendedor por oportunidad. En los países como el nuestro, la mayoría de los emprendedores son emprendedores por necesidad. Es decir, uno busca emprender porque no encuentra opciones de empleo. Ese es el emprendedor por necesidad. Y en otros países con emprendimientos más sofisticados por ahí, como Estados Unidos e Israel, el emprendimiento en general es por oportunidad. Uno busca porque quiere encontrar una alternativa
para que sus negocios, para hacer un negocio que pueda crecer exponencialmente, que es lo que vemos en Silicon Valley y en Israel también. Entonces, en Paraguay, la mayoría de los emprendedores son emprendedores por necesidad y generalmente existe una deficiencia en lo que es la formación de base en todos, o sea, esto no tiene que ver con el emprendimiento nomás, pero en general en Paraguay existe una deficiencia en la formación de base, que no quiere decir que no podamos corregir con el tiempo y haciendo esfuerzos cada uno de nosotros individualmente, pero a nivel de educación, Sí, educación pública, correcto. el Paraguay no tiene, obviamente, tiene una de las peores educaciones del mundo y eso se ve reflejado en una dificultad más para el emprendedor, que tiene menos herramientas a la hora de emprender. Correcto. Entonces, esa es una realidad que tenemos que corregir y cuando hablemos de cómo hacer que Paraguay sea más fácil emprender, tenemos que asegurarnos de que el emprendimiento sea parte de la malla curricular desde el colegio, desde chico, porque hay que instalar esto, esta capacidad en la sociedad paraguaya. Y de hecho que en Paraguay siempre tenemos la capacidad de alguna forma de responder al entorno y ver cómo salir adelante, ¿verdad? Cierto. Todos los paraguayos somos muy creativos a la hora de encontrar soluciones, pero no hace falta que sea tan difícil. A veces, dando un poco más de apoyo en momentos iniciales, por ejemplo en educación financiera, vos ya tenés una base con la que trabajar como individuo, como emprendedor, que te va a permitir tener más chances de éxito a la hora de emprender. Okay. Y ese es el gran desafío que tenemos en términos de educación, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Cómo salimos en este? Me dijiste que se llama GEM. GEM. ¿Cómo salió Paraguay en su primera evaluación de ambiente de emprendedurismo? Y estamos, en Paraguay estamos débil en lo que es financiamiento, débil en lo que es burocracia para abrir una empresa. Estamos débiles en lo que es educación, justamente educación de base para el emprendedor. Estamos algo fortalecidos en lo que son servicios de apoyo a los emprendedores, ya sea incubadoras, universidades, pero todavía falta muchísimo, o sea, eso recién empieza. Y bueno, tenemos muchas debilidades que tienen que transformarse en fortaleza con mucho trabajo de todos los sectores, ¿verdad? Correcto. No existe una facultad del emprendedor o del emprendedurismo. Un licenciado en emprendedurismo no existe. Que yo sepa, no, todavía no existe y realmente nosotros vemos como algo que va a ser transversal a todas las carreras. El emprendimiento no puede ser algo que se enseñe exclusivamente en una carrera, aunque en Estados Unidos y en Argentina, en otros países existe la posibilidad de que uno estudie emprendedurismo, digamos, emprendimiento. Pero en mi opinión, el emprendimiento tiene que ser algo transversal a cualquier carrera, no puede quedarse exclusivamente en una vertical. Correcto, correcto. Bruno, a partir de tu experiencia con el sector de los emprendedores, contame cómo vos ves que el emprendedurismo impacta en la economía y en una sociedad. Bueno, creo que hoy con la pandemia el sector de emprendimientos y emprendedores tomó notoriedad. Hoy las MIPYMES suenan todo el día en los medios porque existe una crisis que le afecta primero a los más chicos y después a los más grandes, o a todos juntos, pero digamos que el más vulnerable es el más chico, el que tiene menos espalda financiera. Sí. En algunos sectores eso va variando, pero el punto es que hoy finalmente se está hablando de las MIPYMES, que también implica hablar de los emprendedores porque son casi análogos. Correcto. Y realmente vemos que las MIPYMES emplean al 67% de la población económicamente activa del Paraguay. Estos son datos del MIC, ¿no? Y de la Dirección General de Estadística y Censo. Y bueno, entonces tenemos claramente hoy la oportunidad de poner a las MIPYMES en el centro de la agenda para encontrar formas de que las MIPYMES no sean tan vulnerables como estamos viendo que son hoy. Okay. De que no sean tan frágiles, de que no se caigan. Ante una crisis como esta, obviamente es aún más difícil, pero de que tengan más respaldo, digamos, de parte del gobierno y que por lo menos, acá nadie pide que se les subsidie a las pymes o a los emprendedores. Lo que se pide es que por lo menos se los respalde, digamos, que se le den las herramientas para que puedan emprender, que se les simplifiquen los procesos burocráticos para poder avanzar más rápido en la formalización, por ejemplo. Correcto.
Y eso es algo que todavía se está trabajando y estamos bastante lejos. Perfecto. A mí me gustaría seguir preguntándote acerca de el mundo de los emprendedores. Quiero que me digas qué es una incubadora, qué es un inversor ángel, esto que me hablabas recién, quiero que me expliques qué es capital semilla, etcétera, etcétera. Pero ya que tocaste el tema de la crisis coronavirus, me gustaría preguntarte si tenés un estimado de cuál sería la tasa de letalidad de la crisis en el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Hay un porcentaje de empresas que no van a poder subsistir esta crisis? Bueno, nosotros hicimos una encuesta desde ACEPI al inicio de la pandemia, de la cuarentena, donde respondieron más de 1000 emprendedores de todo el país. Y de ahí sacamos un dato muy alarmante. Sí. 60% decía que probablemente no puedan resistir más de 30 días con cierre total. Obviamente eso implica que 6 de cada 10 MIPYMES, si uno puede extrapolar, 6 de cada 10 MIPYMES estaban en riesgo de cerrar a partir de esta situación económica. Obviamente hay mucho que se hizo en este tiempo, en estos 70 y largos días, de reducir costos, de ver cómo puede vender uno otra cosa, ¿verdad? Los restaurantes que se pasaron a delivery, que igual no es suficiente, pero que han hecho ese esfuerzo, o sea, no se quedaron en cero por lo menos muchos. Y ahí entonces se fueron acomodando y algunos consiguieron ya el crédito de FOGAPI, eso también ayudó. Pero la gran mayoría de los afectados, que somos todos, pero de los más afectados, que son los que estaban diciendo que no iban a aguantar más de 30 días, a eso me refiero, probablemente estén cerrando o temporal o permanentemente. Okay. Y esas personas van a tener que reiniciar sus proyectos después de un golpe muy duro, emocional, digamos, porque al final uno también tiene que levantarse y seguir peleando, ¿verdad? Y yo conozco y escuché casos muy tristes en este tiempo y la verdad que son realmente desgarradores de gente que está con sueños rotos, mucha gente, y que vamos a ver cómo podemos hacer como sociedad para dar una respuesta a esos emprendedores que tienen toda la fuerza de voluntad, pero que el contexto no les permitió. Correcto. Hay gente que justo un mes antes del cierre estaba inaugurando un local gastronómico, por ejemplo. Pagó alquiler, pagó garantía, pagó muebles, tiene esa inversión recién realizada, esperaba tener un flujo de ingresos, ya no tuvo. Esos casos son muchos, sí, y son durísimos. Y bueno, temporalmente la gente va encontrando soluciones, cada emprendedor va encontrando alguna solución, pero para muchos los créditos garantizados por FOGAPI pueden ser una salida. Correcto. Así que es importante que eso siga. Bruno, sumando, vamos a hablar de trabajadores, ¿bien? Sumando aquellos emprendimientos o aquellas micro, pequeñas o medianas empresas que tienen que hacer un cierre definitivo de sus operaciones y sumando aquellas empresas que se achican pero la están peleando para sobrevivir. ¿Tenés idea más o menos cuánta gente se queda sin trabajo en el sector micro, pequeñas y medianas empresas? No sabemos exactamente, pero estimando según esa primera encuesta, puede haber en riesgo, no quiere decir que se hayan terminado esos empleos, pero puede haber en riesgo más de 1 millón de personas. Es decir, el 60% de las MIPYMES, o sea, del 67% de la población económicamente activa, que son 2 millones de personas más o menos, bueno, el 60% está en MIPYMES que están en riesgo. Sí. Entonces estamos hablando de cerca de 1 millón de personas que están en ese contexto de mayor vulnerabilidad y riesgo. Estamos hablando de un impacto altísimo. Feroz impacto y obviamente el contexto económico es uno que hay que administrarlo. No podemos enojarnos porque las cosas están así. Y la forma de administrar de muchos países ha sido a partir de... Muchos han logrado dar subsidios, incluso a las empresas en Paraguay. Eso no es viable porque no existe suficiente recurso público para hacer algo así. Entonces lo único que podemos pedir es préstamos a largo plazo que permitan una reactivación de las empresas. Y creemos que ese es un camino que hay que explorar y estamos explorando como país. Digamos, 12% del FOGAPI ya se utilizó, falta todavía el 88%. Estamos al día casi 80 de cuarentena.
y entonces hay que acelerar la entrega de los créditos. Contame de eso, contame de Fogapi. ¿Qué cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas solicitaron préstamo con garantía del Fogapi? El número de empresas que solicitaron no sabemos, pero sabemos que ya recibieron créditos 4.000 empresas. 4.000 empresas. 4.000 empresas. ¿Incluye a las grandes o estamos hablando de micro, pequeñas y medianas? Estamos hablando de micro, pequeñas y medianas y hasta intermedias, que es lo que permite Fogapi, que son las que facturan hasta 15.000 millones. Y Fogapi hoy cuenta todavía con 88%. De los 500 millones disponibles para línea de crédito. Así es, así es, así es. Y eso es lo que nos preocupa. Porque finalmente el capital, el financiamiento que nos llega a tiempo nos sirve. Cierto. Entonces hay mucho que hacer en ese sentido. Nosotros entendemos que existe también una realidad. Ya no existía un buen canal de financiamiento para MIPYMES en el sector, en el sector financiero en general. Era difícil conseguir un crédito si uno era una MIPYME. Generalmente el emprendedor siempre se financió con un préstamo personal, te vas a tu cooperativa, te vas a tu financiera, te vas a tu banco, conseguís un crédito personal y te ocupás de invertir en tu negocio y después pagás como podés. Así funciona realmente cómo se financian los emprendedores en Paraguay. Entonces, claro, no hay un historial crediticio de la empresa, entonces no hay una historia con el banco, con la financiera, y entonces es más difícil a la hora de conseguir un crédito. En eso tenemos que trabajar. Cierto. Para que en el futuro tengamos acceso a un financiamiento mucho más rápido en caso de una crisis como esta. Bruno, de este 12% del Fogapi ya se desembolsó como préstamos. Sí. Queda todavía el 88%. Y de ese 12%, ¿qué porcentaje es Banco Nacional de Fomento y qué porcentaje cooperativas y bancos del sector privado? No te quiero mentir, pero el Banco Nacional de Fomento ha entregado muchos créditos, ha entregado, si no me equivoco, más de 700 de los 4.000 que son garantizados por Fogapi, y también tienen otros fondos que no son los garantizados por Fogapi que han entregado. Pero el Banco Nacional de Fomento ha usado solamente el 35% del fondo de garantía que tiene disponible. O sea, todavía tiene todo ese espacio para crecer. Sí. Y bueno, es un desafío que tiene que encarar ahora. El Banco Nacional de Fomento está haciendo toda una reforma. Fíjate, el Banco Nacional de Fomento, 60% de su negocio es créditos de consumo. Sí. Entonces ellos mismos están viendo que tienen que reformar de alguna forma. Absolutamente. Y están tratando, ¿verdad? Tienen que cambiar, tienen que tener la tecnología para atender MIPYMES, tienen que tener un equipo de personas para revisar esos casos, tienen que conocer los diversos sectores para poder después prestarle dinero a esos sectores específicos. Entonces hay un montón de trabajo que hacer en el Banco Nacional de Fomento y eso todo está pasando mientras que muchas empresas se están ahogando. Entonces sí. Hay una tensión que tiene todo el sentido del mundo. O sea, los emprendedores necesitan soluciones hoy. Cierto, absolutamente. Y bueno. ¿Cuál es tu crítica u opinión respecto a cómo el gobierno está gestionando desde el punto de vista económico la crisis? Yo creo que la idea de Fogapi y de los otros fondos que están destinados al sector MIPYMES tenía mucho sentido y tiene mucho sentido porque son herramientas, Fogapi ya existía, son herramientas que se fortalecieron. Entonces eso finalmente redujo el tiempo entre que se inició la idea y se empezó a implementar. Ahora, la implementación ha sido muy lenta y ahí yo creo que faltó mayor articulación entre los sectores. Teníamos que habernos sentado a la mesa, los emprendedores, las financieras, los bancos, las cooperativas, el BCP, la AFD, y decir, señores, ¿cómo podemos hacer que esto llegue, pero en tiempo récord? En 30 días, no en 80, 90, 120 días. Y tal articulación no pasó. Al inicio no. Hoy sí ya tenemos una mesa conformada. Se logró conformar esa, está liderada por el viceministro de Economía, Humberto Colmán. También está el viceministro de MIPYMES, que fue uno de los que sí inició una articulación entre los gremios de MIPYMES. Okay. Los gremios de MIPYMES hoy están trabajando, son 35 gremios de distintos sectores que están trabajando en conjunto en una especie de federación de MIPYMES, donde también está la CEPI. Pero todo esto se fue como que acelerando por la necesidad y la urgencia. Pero realmente, bueno, la única cosa buena de la pandemia ha sido que nos obligó a unirnos y a sentarnos a la mesa a encontrar soluciones. Cierto. Y yo creo que ahí ese es el aprendizaje positivo. Lo negativo
Y la crítica es que, bueno, no teníamos esta infraestructura puesta antes. Y en esas reuniones, la posición del sector financiero, teniendo en cuenta lo que describiste antes. No tengo carpeta, no tengo historial del cliente y ustedes quieren que yo le dé el dinero. ¿Cómo viste la posición del sector financiero en estas reuniones de articulación? La verdad es que el sector financiero es muy amplio y hay distintos tipos y perfiles de entidades financieras, algunas que no trabajan luego con MIPYMES, que son corporativos. Entonces, cuando a ellos se les pide, ¿sabes qué? Prestarle plata a las MIPYMES, dicen, pero ¿por qué? Y a no más de 10%. Sí, ¿por qué le tengo que prestar, verdad? Y ahí entonces se vuelve un poco complicado en esos casos. Después están las que operan con MIPYMES y ellos han encontrado mecanismos para entregar, pero definitivamente hubo una desconexión inicial. Tengo que decir que hubo una desconexión inicial. Muchos decían, no, pero nadie está pidiendo créditos. Muchos nos decían eso. Y nosotros no podíamos creer porque por otro lado estaban desesperados muchos de los emprendedores contándonos su necesidad de un crédito. Entonces había una desconexión. Entonces lo que dijimos, en vez de enojarnos y pelearnos, digamos, es tratar de encontrar una solución y sentarnos a la mesa. Y a partir de eso fuimos encontrando algunas soluciones. Todavía no es suficiente, es muy lento. Es muy lento. A casi 3 meses desde que se inició el encierro o la cuarentena, el ministro de Hacienda, el gobierno, está por presentar su famoso plan de reactivación económica. ¿Qué tan optimista es Bruno de Felipe respecto a que ese plan pueda traer el oxígeno que necesitan los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, para que no haya más mortandad de emprendimientos? Es fundamental ese plan, es clave. Es lo único que puede hacer el gobierno ya en esta etapa, porque muchas de las empresas ya se vieron afectadas. Entonces, nosotros sabemos que parte de ese plan implica ampliar FOGAPI para que los créditos puedan llegar más allá de estos primeros créditos que están saliendo todavía. El FOGAPI existente va a tardar 60 días todavía en terminarse, según José Maciel, el presidente de la AFD. Pero cuando se termine, si no logramos fondear para la siguiente tanda del FOGAPI, no vamos a tener forma de financiar a las MIPYMES. Y en el plan de reactivación también se está hablando de aprovechar la oportunidad para formalizar a las pymes. Ojalá se encuentre un mecanismo y una forma de que realmente sea mucho más fácil formalizarse. Hoy es un trámite todavía muy complicado, todavía dependes de muchísimos agentes externos a tu empresa para poder hacerlo. Necesitas un abogado, necesitas un escribano. En otros países uno entra a una página web y arma su empresa en un día, con un clic. O sea, eso es lo que necesitamos también, y para poder cerrar la empresa también tiene que ser un trámite de un día, no puede ser un trámite de meses. Correcto. Y carísimo. Entonces, existen esas oportunidades, pero mi gran miedo es que nos endeudemos mucho más y que la plata no se gaste de manera transparente. Esta realidad de la corrupción que vimos en plena pandemia es catastrófica, ¿verdad? Es realmente, en Paraguay dicen siempre, no hay desastres naturales, pero tenemos realmente unos desastres de corrupción que son casi peor que un desastre natural. Y te hacen perder mucho la fe en los proyectos que se plantean cuando vos ves que no solamente roban, pero que salen impunes. Y que encima después dicen, no, ¿quién comprobó que yo robé? Y nosotros tenemos que quedarnos callados porque resulta que hay que esperar que el Poder Judicial algún día le declare culpable a alguno de los corruptos. Ahí está nuestra gran preocupación. Yo creo que más que como emprendedores, como ciudadanos, ¿verdad? Decimos, la pucha, si nosotros ahora nos endeudamos y esa plata se gasta mal y nos quedamos con un país endeudado y sin las soluciones que se planteaban, vamos a estar en una situación muy complicada para el futuro. Correcto. Así que... Bruno, volviendo al mundo apasionante de los emprendedores y de las emprendedoras, contame, ¿qué es una incubadora de empresas? Y contame a qué se le llama inversor ángel. Bueno, las incubadoras de empresas son básicamente el espacio, que puede ser un espacio físico, una oficina, pero también los servicios y el acompañamiento que se le brinda a un emprendimiento para que pueda transformarse de una idea en un proyecto inicial. O sea, esa idea que un emprendedor tiene
generalmente no sabe por dónde empezar, bueno, se va a una incubadora, la incubadora le ayuda y le indica, le ayuda a armar un plan de arranque y con eso el emprendedor por lo menos hace el primer paso. Ok, es como un bebé a quien se le da todos los cuidados para que pueda desarrollarse y se ponga de pie. Un embrión que se le da todos los cuidados para que nazca. Ok. Y después existen también otros momentos en el proceso de incubación donde sí, uno ya agarra, digamos, un bebé y le ayuda a caminar. Correcto. Y existen esas dos, y también existen después ya la aceleración, que uno ya agarra un proyecto existente y lo transforma, lo ayuda con los procesos de aceleración y con inversión a que escale, Ok. a que logre escalabilidad. Cientos de emprendedores y futuros emprendedores en el país les gustaría contar con ese apoyo para que pueda nacer, para que pueda ponerse de pie. ¿Dónde consiguen ese apoyo de incubadora? Bueno, hoy existen incubadoras, están todas aglutinadas en lo que es Incupar, la Asociación de Incubadoras del Paraguay. Dentro de las incubadoras hay muchas universidades que cuentan con incubadoras, bueno, algunas, no muchas proporcionalmente. También está COGA, que es donde yo formo parte, que es una incubadora de empresas, de emprendimientos que ya tiene 7 años. Y también hay otras incubadoras que están operando en el mercado. Realmente es muy difícil ser una incubadora en un país como el nuestro, porque la incubación generalmente está ligado a que los emprendimientos que pasan por la incubadora se queda con una participación de ese emprendimiento y entonces apuesta a que hay 100 emprendimientos de los que apoyó, se quedó con una pequeña porción de cada uno de esos emprendimientos y finalmente en el futuro eso le va a permitir cubrir sus costos y de alguna forma sostenerse a las incubadoras. Eso en muchos países está apoyado por los gobiernos. En Paraguay hay algunos intentos, pero todavía no muy bien estructurados para que las incubadoras realmente puedan trabajar, digamos, con todas las herramientas necesarias para poder ayudar a emprendedores. Entonces todavía son muy débiles las incubadoras en Paraguay. En Israel, por ejemplo, obviamente es otro calibre. Israel es por excelencia el número 1 en emprendimiento. Correcto. Y ellos tienen una apuesta firme hacia el sector emprendedor, donde ellos coinvierten en las incubadoras. El gobierno de Israel coinvierte con la incubadora en los proyectos y bueno, y a partir de eso surgen muchos emprendimientos que después son súper exitosos. Correcto. Y el gobierno tiene una participación accionaria en los emprendimientos que está apoyando a través de la incubadora. Sí, eso todavía en Paraguay estamos lejos. Pero existe, antes no existía, hace 7 años no existían muchas incubadoras y menos todavía casos de proyectos que hayan nacido de incubadoras, digamos. Hoy ya existe eso y eso es algo positivo y que hay que valorar los pequeños pasos que se logran también, porque si no uno siempre se va a autoflagelar y decir, no, pucha, no pasa nada en Paraguay, todo está mejor en otro lado y no es así, ¿verdad? Hay cosas que se están construyendo y que hay que tener paciencia para que puedan. ¿Qué es un inversor ángel? Y el inversor ángel es un elemento clave en un proceso de desarrollo de un ecosistema emprendedor. Porque el capital es cobarde, como se dice. Y entonces corre de los emprendedores, porque el emprendedor es puro riesgo, ¿verdad? El inversor ángel es ese que dice, ¿sabes qué? Yo quiero apostar en este talento joven o no joven, en esta idea. Quiero darle mis recursos económicos y quedarme con una pequeña participación de su negocio, pero también quiero acompañarle en este proceso y ser como su mentor y su mentor, el que le acompaña al emprendedor. Y en ese sentido, se ha demostrado que en los países donde más crecieron los ecosistemas emprendedores ha sido porque los emprendedores exitosos se transformaron en inversores ángeles y le ayudaron a los más chicos a crecer. Okay. Ese aspecto de la colaboración donde se rompe un poco el paradigma de que si yo soy un empresario o un emprendedor, yo solamente estoy para competir y para ganar mercado y para meter codazos. Y no, en muchos países donde se ha logrado el desarrollo del ecosistema emprendedor, se ha logrado una colaboración entre las partes. Okay. Y por eso el inversor ángel ahí es el elemento importantísimo, porque es el que dio el oxígeno inicial para que un proyecto nazca. Te quiero preguntar si de un punto de vista ideal, si tuviésemos que fomentar el emprendedurismo en el país, ¿hay algún sector donde sería ideal fomentar ideas emprendedoras?
Bueno, realmente yo creo que ahí los países siempre tienen, todos los países tenemos que encontrar cómo potenciar lo que ya es una fortaleza. Yo digo, nosotros somos un país agrícola, ganadero, productor. Tenemos que encontrar la manera de que más emprendedores puedan entrar a innovar en esos sectores. A innovar, digo, tal vez con generación de productos que procesen esa materia prima y generen un valor agregado. Ahí hay una oportunidad gigante porque el mercado, o sea, porque compone una gran parte de nuestra economía eso. Cierto. Entonces, si es que logramos mayor cantidad de emprendimientos y de innovación en el sector del agro, en el sector de la producción, definitivamente nuestro país va a tener mucho beneficio, porque eso va a permitir que haya mayor valor agregado en muchos de los commodities que hoy vendemos. Exactamente. Y hay ejemplos de eso. Tal vez la escala que tienen todavía no permiten que uno se imagine que toda nuestra producción agrícola y ganadera se pueda transformar en producto con valor agregado, digamos. Naturalmente mucho va a ir como commodity y eso está bien, pero ojalá que hayan más jugadores que estén empezando a desarrollar productos con marcas propias que se puedan exportar al mundo, que puedan mostrar que Paraguay es un productor de alimentos de calidad en todo el mundo, por ejemplo. Cierto. Que son productos sustentables también. Eso también es importante, que ojalá los emprendedores puedan demostrar que en Paraguay se produce alimentos de manera sustentable, porque hay muchos casos. Y que eso se pueda vender en los mercados internacionales. Ese es un camino que creemos que es súper importante y vemos que hay todavía mucho espacio para innovar ahí. No hay demasiados casos que uno pueda decir, bueno, en una lista de todos estos emprendedores exitosos que han hecho eso, todavía no hay. Pero ojalá que sea el camino que se pueda elegir. Bruno, yo suelo mirar algunos rankings de desarrollo de países y se asocia mucho la capacidad de desarrollar de un país con la cantidad de registros o patentes que logra al año. ¿Hay una relación entre emprendedurismo e investigación y desarrollo, invención y registro de patentes? Y es así, debería haber una conexión. En Paraguay es casi nula esa conexión. Acá. En Paraguay es casi nula, digamos, hay muy poco, o sea, hay investigación todavía muy, de alguna forma, aislada, una especie de silo, digamos, yo digo, porque mucha investigación está en las universidades, pero no se conecta con el sector productivo, con el sector comercial, con el sector de la economía, digamos. Están dentro del silo. Están en un silo, ¿verdad? Y eso es un tema que hay que resolver y hay que empezar a hacer esas conexiones. Eso está pendiente en Paraguay definitivamente. El país que tiene mayor cantidad de patentes per cápita, si no me equivoco, es Israel de vuelta. Exactamente. Y ellos logran eso porque ya vienen trabajando hace años la colaboración entre sectores. Y entonces se trabaja de manera coordinada. Hoy todavía no existe esa coordinación en Paraguay, pero hay que trabajar en eso, ¿verdad? Es importante. Lo que pasa es que si uno como emprendedor logra desarrollar una tecnología que es patentable, es probable que su negocio sea mucho más sofisticado, mucho más competitivo, digamos, porque tiene un diferencial que es la patente, que es la forma específica en hacer algún tipo de producto o servicio. Y eso todavía no conozco yo muchos casos es más, personalmente no conozco ningún caso, tal vez hay, ojalá me equivoque, de emprendedores que tengan patentes, que estén operando, que estén usando para vender en el mercado. Bruno, si yo te pido que elijas dos casos de dos emprendedores paraguayos a quienes vos considerás dignos de mencionar, ¿a quiénes elegirías? El caso para mí número uno, pero que soy además fanático de su trabajo, es Oscar Sánchez. Os Sánchez, no le conoce mucha gente todavía a Os porque trabaja mucho afuera. Él tiene una empresa que se llama Toki. Toki es una startup que se dedica básicamente a brindar servicios de telefonía para atención a clientes de grandes compañías. Entonces, por ejemplo, es como un Skype empresarial, digamos. Se va a enojar Os cuando escuche esa definición de su empresa. Pero esa empresa hoy ya opera en Holanda, tiene clientes en más de 35 países
tiene su base está aquí en Paraguay con talento paraguayo, programadores paraguayos. Y está trabajando también con compañías internacionales muy grandes como Cabify y otras que son muy, muy importantes. Y realmente ellos demostraron que de lo que ellos eran, que era una agencia de marketing digital originalmente, fueron encontrando un producto, desarrollaron un producto, participaron en un proceso de aceleración en México, estuvieron también ahí, en Guaira, México. Y a partir de eso lograron dar un salto y hoy son una empresa que está creciendo enormemente y que es un ejemplo de que Paraguay puede exportar talento y conocimiento. Antes de que me menciones una emprendedora, mencionaste la palabra startup. ¿Qué es una startup? Una startup, según Eric Rice, que es el escritor de un libro que se llama Lean Startup, es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocios. Y a mí me encanta esa definición porque es cierto, una startup es un proyecto que puede después fortalecerse, pero que está buscando solucionar un problema y buscando encontrar un modelo de negocio. No tiene claro exactamente cómo va a ser rentable de arranque necesariamente. Correcto. Y las startups no siempre son tecnológicas, pero sí las tecnológicas tienen más posibilidad de escalar, tienen más posibilidad de crecer rápido y eso también son atributos de las startups. Correcto, y sí, se vincula mucho con tecnología. Sí. Emprendedora. Bueno, de emprendedora, de vuelta en el mundo de la tecnología está Jimena Duré. Ella es cofundadora de Move, de la aplicación para traslados de personas. Y realmente ellos han hecho algo que cualquiera pensaba cuando uno usaba Uber en otro país, decía, ¿por qué no hay en Paraguay Uber? Bueno, y al final ellos vinieron y hicieron Move antes de que exista Uber en Paraguay. Y a mí me gusta mucho ese modelo de tratar de hacer cosas que funcionan afuera en Paraguay, adaptando a la realidad local y con la idiosincrasia local. Porque creo que también ahora con el cierre de las fronteras queda más claro que nunca que no podemos depender exclusivamente de empresas que vienen de afuera para proveernos servicios. Hay muchas cosas que se pueden hacer de manera local y ser competitivos como son ellos hoy en el mercado es un mérito increíble. Bruno, tenemos que hacer una pausa. Yo te voy a hacer una pregunta y te pido que me la respondas cuando volvamos de la pausa. Si tuviésemos que entregar un premio al emprendedor del siglo XX, ¿a quién le entregarías ese premio? ¿Quién es para vos el gran emprendedor del siglo XX? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el señor Bruno de Felipe. Ya regresamos con el señor Bruno de Felipe. Bruno, quedó pendiente la pregunta. ¿Quién es el emprendedor del siglo XX y por qué? Bueno, no voy a poder darte una sola respuesta de una sola persona porque creo que hay muchos y la verdad que seguro me olvido, pero quiero asegurarme de mencionar nomás porque para mí siempre fueron referentes los siguientes emprendedores. Rubén Mujica, Víctor González Acosta, Beltrán Maki, Gustavo Ku. ¿Por qué son ellos? Y Carmen Koch. Todos ellos han hecho emprendimientos en Paraguay y hoy son grandes empresas, pero lo han hecho con una lógica y con un criterio de no solamente encontrar formas de beneficiarse ellos, sino que de dejar un legado y de realmente encontrar formas de construir empresas que tengan un compromiso con la sociedad, un compromiso con el medio ambiente. Y yo creo que ahí está de alguna forma demostrado que se puede ser exitoso y al mismo tiempo cuidar esos aspectos. Exitoso, digamos, económicamente con un negocio pujante que crece, pero al mismo tiempo encontrar formas de que tu negocio pueda solucionar problemas sociales y ambientales como sus negocios han hecho. Ok. Y bueno, y de la nueva camada, digamos, como te dije antes, para mí el equipo de Toki, Os Sánchez, ellos son realmente excepcionales porque han logrado hacer una startup desde Paraguay y operar en el mundo entero. Correcto. Eso es realmente tocar el cielo con las manos y ojalá que sigan existiendo emprendedores como ellos y que del futuro del emprendimiento en Paraguay tenga mucho que ver con eso.
con que exportemos mucho más conocimiento, que exportemos mucho más tecnología y que tengamos entonces muchísimo valor agregado que capturemos como país. ¿Te parece que Uruguay puede ser un modelo en ese sentido? Uruguay definitivamente en tecnología ha logrado un montón. Ellos han exportado tecnología a muchos países. Pedidos ya es un ejemplo, Pedidos ya uruguayo de origen. Correcto. Y yo creo que Uruguay es interesante. A mí me gusta mucho también el modelo de Costa Rica, porque Costa Rica ha logrado usar una de sus fuentes de riqueza, que es su naturaleza, su medio ambiente, como un elemento fundamental en su desarrollo. Okay. Y también tenían la fábrica de Intel en su momento y esa combinación de potenciar lo que es el medio ambiente, la naturaleza, los recursos naturales y al mismo tiempo pararnos sobre lo que es la tecnología, creo que puede ser muy interesante, porque finalmente Paraguay es un país productor de alimentos y en el largo plazo, si queremos sostenernos como productores de alimentos competitivos, necesitamos ser cada vez más sustentables. Y para eso vamos a necesitar cada vez más tecnología. Correcto. Bruno, me gustó mucho la explicación que diste respecto a por qué te parecen trascendentales los emprendimientos de las personas que mencionaste. Y dijiste cosas que me gustaron mucho, me llamaron la atención. Dijiste, fueron capaces de desarrollar soluciones, fueron capaces de hacer que proveer dichas soluciones ante necesidades del mercado sean, por un lado, rentables y por otro lado, sean socialmente comprometidas. Sí. Y realmente eso es usar el poder del sector privado y ponerlo al servicio de la construcción de bienes públicos. Correcto. Es decir, ahí yo creo que hay muchísimo aprendizaje de esos líderes justamente y creo que mucho de lo que lograron tiene que ver con su capacidad de asociatividad y su capacidad de colaboración. Correcto. Ellos nunca están encerrados en su tema nomás. Siempre ves que están en muchas cosas. Conectando, haciendo conexiones, encontrando formas de colaborar, encontrando formas de ponerse a disposición de la sociedad. Y creo que ese es el desafío de cualquier líder empresarial. ¿Te parece, Bruno, que esa podría ser una gran diferencia o característica del emprendedor siglo XXI respecto al emprendedor siglo XX, que a lo mejor era un emprendedor menos colaborativo y a lo mejor era un emprendedor? Siempre seguramente en las empresas habrán tenido su cuota de solidaridad, pero el emprendedor siempre estaba pensando en cómo hacer crecer su negocio y cómo ese crecimiento impactaba en la rentabilidad para el inversor o para el propietario. ¿Te parece que hoy hablar de emprendedor significa, más allá del interés por el retorno, ese compromiso social es una característica del emprendedor siglo XXI? Yo creo que sí, va a ser cada vez más relevante eso. Hoy fondos de inversión que son tradicionales en el mundo entero están diciendo que ya no van a invertir en proyectos que no demuestren que tienen un valor agregado para la sociedad o el medio ambiente. Entonces, hoy todavía eso no se ve en Paraguay a gran escala, pero yo creo que es inevitable porque vivimos en un país desigual con muchos problemas sociales, donde las empresas y las personas no podemos preocuparnos solo por nosotros mismos. Tenemos que preocuparnos por nuestro entorno, tenemos que preocuparnos por nuestros colaboradores. Y así como los fondos se preocupan por ver cuál es el trasfondo social del emprendimiento, ¿te parece que los consumidores también pueden preferir solo aquellos productos o servicios socialmente responsables o comprometidos? Está empezando a verse eso. Todavía es lento y todavía no podemos decir que se elige en una góndola necesariamente al producto que viene con ese bagaje, con esa historia, pero yo creo que el consumidor, que cada vez se está renovando más, porque son cada vez las nuevas generaciones que van asumiendo ese rol de consumidor, está cada vez más consciente y más atento a poder consumir productos y servicios, que realmente brinden una solución más allá de la rentabilidad final de una empresa. Excelente. Bruno, un gustazo haber conversado contigo acá en Líderes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que volvamos a encontrarnos en el segundo semestre. Ojalá que sí, mil gracias y muy honrado de poder participar de tu programa. Gracias. Señores, esto fue Líderes. Buenas noches.